Buenos días. Buenos días, Nilsson. ¿Cómo están? Hola, cielo, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Sí, buen día, sí. Gracias, Nilsson, buen día. Bien, vamos a esperar un par de minutos y arrancamos, ¿verdad? Para ver si se integran los demás compañeros. ¿Cómo les ha ido con las demás clases? Pues por el momento, al menos en mi persona, creo que no tan mal. Vaya. Trabajando. ¿Qué diseño llevas? Diseño 2. Ya el diseño 2 y técnicas de presentación, ¿verdad? Ok, correcto. ¿Qué te da diseño? El Arqui Cordón. El arquicordón, sí, pues. Ya sacaste, ya maquetas, ya lo sacaste, ¿verdad? No. Sí, ese lo tuvimos ahí con usted este semestre que pasó. El semestre pasado, ¿verdad? Sí, pues. Ajá, exacto. Ya va. Qué bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar de la biodiversidad o diversidad biológica, ¿verdad? El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra, ¿verdad? Y, por supuesto, los patrones naturales que la conforman. Esto es el resultado de miles de millones de años de evolución, según los procesos naturales y también la influencia creciente de las actividades del ser humano, porque muchas veces el ser humano también afecta a la biodiversidad, ¿sí? Entonces, pues esta biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas. Ahí hemos visto que hay ecosistemas terrestres, marinos, ¿verdad? Aéreos que permiten la combinación de múltiples formas de vida, ¿sí? Y las interacciones con el resto del entorno, ¿verdad? Que son los factores abióticos, ¿verdad? Fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. Estos pinos que vemos en la imagen soportan el fuego en los grandes incendios debido a la adaptación milenaria a las emisiones volcánicas. Puede verse la corteza chamuscada, ¿verdad? Que pueden estar ardiendo durante meses y seguir creciendo mientras tanto, ¿verdad? Vean qué variedad tan especial, ¿verdad? Y que debido a los ecosistemas se han adaptado al medio ambiente, ¿verdad? Este es un ejemplo de la adaptación al medio que afecta negativamente a la biodiversidad del medio, pero solo a corto plazo, ¿verdad? Ya que sirve de planta pionera para el restablecimiento del bosque, como es la Drusilva en las áreas más favorecidas. Entonces, este es un ejemplo. Yo no había visto este tipo de pinos, ¿verdad? Que a pesar de que
esté ardiendo, sigue creciendo. Han evolucionado de tal manera que resisten el fuego, ¿verdad? Porque crecieron cerca de las emisiones volcánicas, ¿verdad? Entonces, el término biodiversidad es un caldo del inglés biodiversity. Este término, a su vez, es la contracción de la expresión biological diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986, ¿verdad? Les encargo sus micrófonos, gracias. Por favor. ¿Alguien tiene? William, tiene encendido el micrófono. Gracias. Entonces, se utilizó en 1986 por primera vez este término como título de una conferencia sobre el tema, ¿verdad? El Fórum Nacional de Biodiversidad. Y entonces esta reunión fue convocada por el señor Walter G. Rosen, ¿sí? A quien se le atribuye la idea de la palabra. ¿Verdad? En la cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro de 1992, reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano, según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad promulgados en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, que fue aprobado en Nairobi en mayo de 1994. ¿Verdad? Luego, pues la Asamblea General de la ONU declaró como Día Internacional de la Biodiversidad con esta misma intención, ¿sí? El año 2010 fue declarado Año Internacional de la Diversidad Biológica por la 61ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2006, coincidiendo con la fecha del Objetivo Biodiversidad 2010. Bueno, entonces, ven ustedes la importancia de la diversidad biológica. ¿Vale? Entonces, es el 22 de mayo, declarado como Día Internacional de la Diversidad Biológica. El aspecto ecológico hace referencia al papel de la diversidad biológica desde el punto de vista sistémico y funcional, ¿sí? O sea, de los ecosistemas. Al ser indispensable a nuestra propia supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas servicios, ¿verdad? Y aquí es donde entra también lo de la energía y la materia, los ciclos y los microciclos, ¿verdad? Entonces, entran los elementos como el viento, el agua, sí. Y la biodiversidad juega un papel bien importante en los procesos atmosféricos y climáticos, ¿verdad? Como platicábamos la semana pasada, ¿verdad? El bosque de mangle, ¿verdad? Y la importancia de mantener los ecosistemas y los bosques. Entonces, la diversidad biótica de un sistema natural es uno de los factores determinantes en los procesos de recuperación y reconversión de desechos y nutrientes, ¿verdad? O sea, es un sistema natural, ¿verdad?
para regenerarse, ¿verdad?, de las especies, ¿verdad?, tanto animales como vegetales. Y en algunos ecosistemas presentan organismos o comunidades capaces de degradar toxinas o de fijar y estabilizar compuestos peligrosos de materia natural. Como hablábamos la semana pasada, la importancia de los bosques, especialmente el bosque de pino, ¿verdad?, que es importante porque atrapa el CO2 y lo convierte en oxígeno, ¿verdad?, en un aire más limpio para poder subsistir, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. Entonces, mantiene un buen funcionamiento de los agroecosistemas, ¿verdad?, porque garantiza la fertilidad de la tierra, la polinización natural de varias especies domésticas, el control eficaz de las plagas, ¿verdad?, y la regulación trofodinámica. Entonces, pues el desequilibrio en estas relaciones tienen consecuencias negativas importantes. Esto es aún más evidente con los recursos marinos, donde la mayoría de las fuentes alimenticias consumidas por el mundo son capturadas directamente en el medio. La respuesta a las perturbaciones naturales o antrópicas tienen lugar a nivel sistémico, mediante vías de respuesta que tienen que volver a la situación de equilibrio inicial. O sea, un desbalance en el ecosistema puede producir un desequilibrio en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, es bien importante la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, una elevada disponibilidad de recursos en el ambiente favorece a una mayor biomasa, pero también la dominación ecológica. Y frecuentemente ecosistemas relativamente pobres en nutrientes presentan una mayor diversidad, ¿sí?, algo que es cierto sistemáticamente en los ecosistemas acuáticos. Una mayor biodiversidad permite a un ecosistema resistir mejor a grandes cambios ambientales, haciéndolo menos vulnerable, más resiliente, que se puede regenerar, por cuanto el estado del sistema depende de las interrelaciones entre especies y la desaparición de cualquiera de ellas es menos crucial para la estabilidad del conjunto que en ecosistemas menos diversos y más marcados por la dominancia, ¿verdad? Luego vimos la cadena trófica, ¿verdad?, que ya vimos la cadena alimentaria. Aquí hay dos ejemplos, ¿verdad? El saltamontes va tras las hojas, el roedor va tras el saltamonte, la culebra o la serpiente va tras el roedor y el águila va tras la serpiente. O sea, esta es la cadena trófica, ¿sí? Esta es la pirámide de la cadena alimentaria, ¿verdad?, en donde estos son nutrientes, estos son los que se alimentan de los nutrientes, estos producen su propio alimento, mientras estos se alimentan de estas hojas, los roedores se alimentan de estos seres, luego la serpiente de estos seres, ¿verdad? Estos sirven de alimento a estas y esta sirve de alimento a estos otros, ¿verdad? Es una cadena que se va dando igual en el océano, ¿sí? ¿Qué es la biomasa? Pues se refiere a la biomasa útil en términos energéticos formales. Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, ¿sí? Y parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica. La energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible. Es decir, la biomasa
produce una energía que puede ser utilizada como combustible, ¿verdad? Tanto los desechos orgánicos de los animales pueden usar también como biomasa, porque pueden ser utilizados como energía, ¿verdad? Incluso para producir algunos tipos de combustible, ¿verdad? Sí. Entonces, Arquitecto, disculpe, ¿sí? Ujú. cuando habla de biomasa, habla de materia, ¿verdad? Así como Exacto, nutrientes. exacto, sí. Ya. Y es, digamos, en términos energéticos, ¿verdad? Es la energía que se aprovecha de esos elementos. Por ejemplo, hay algunos desechos orgánicos que pueden ser utilizados como combustible. Por ejemplo, el bagazo de la caña, ¿verdad? De azúcar, cuando la utilizan en los ingenios, puede ser reutilizada como energía biomasa, ¿sí? Porque pueden producir un tipo de energía también, ¿verdad? Pueden servir como combustible. No necesariamente para que un vehículo camine, ¿verdad? Pero sí para que funcionen algún tipo de maquinaria. Entonces, esa es la capacidad de la biomasa, es la energía que producen ciertos elementos y también las plantas y los animales también, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, a través de la fotosíntesis, es que las plantas pueden generar esa parte de biomasa. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. Importante. Puede ser, ¿sí? Es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. Esa es la fotosíntesis. Entonces, convierte la materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz, la fotosíntesis. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la resiliencia? Era lo que les mencionaba, la capacidad de poder regenerarse, ¿verdad? Es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar la capacidad de estos de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, ¿sí? Pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? De donde se produce un lodazal y luego que pasa la perturbación de probablemente la inundación esa, ¿sí? O el exceso de agua, pues el ecosistema este puede regresar a su estado original, ¿sí? Ahí lo vemos, ya está regresando a su estado original. Entonces, ¿qué es resiliencia? La capacidad de ciertos ecosistemas y comunidades, ¿verdad? Para absorber perturbaciones y volver a su estado original, ¿sí? Esa es la resiliencia. ¿De acuerdo? Este documento tal vez se los mando al WhatsApp del grupo si quieren, para que les sirva, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el estado de los bosques en nuestro país? ¿Verdad? Esta es una nota de Diego Juan Reyes, ¿no? Cuauhtemalán, lugar de muchos árboles. Ese es el nombre o el significado de nuestro país, Guatemala, ¿sí? En el idioma náhuatl. Entonces, Cuauhtemalán, lugar de muchos árboles. Y en realidad es cierto, porque nosotros somos bendecidos en muchos aspectos. Por eso es que nuestro país recibe el sobrenombre del país de la eterna primavera, ¿verdad? Porque es increíble la biodiversidad también del clima, porque en espacios cortos, como diferencias de 10, 15 kilómetros, cambia el clima tremendamente de un espacio a otro, ¿verdad? Entonces es increíble la biodiversidad del clima que nosotros poseemos en nuestro país. Es bien importante, ¿sí? Hay 4 categorías de bosque. El latifoliado, que es el bosque en el que predominan los árboles de hoja ancha. Las coníferas, caracterizado por los pinos, pinabetes, ciprés, etc. El bosque mixto y el del mangle, ¿sí? Sin embargo, al ritmo de deforestación que se tiene, el nombre de Cuauhtemalán quedará, pero los árboles no, ¿verdad? O sea, Guatemala va a quedar con su nombre, pero los árboles ya no van a estar, porque están desapareciendo rápidamente, ¿sí? En 1990 y el 2015 la cobertura de bosques pasó de ser de 4.748.000 a 3.540.000 hectáreas. O sea, vean cómo se produjo esa pérdida terrible de 1.208.000 hectáreas de bosque, ¿sí? Es decir, que en 25 años perdimos el 25% de nuestros bosques. Y eso estamos hablando del 2015, ¿sí? Y lógicamente, al afectarse un bosque, viene el efecto dominó, ¿verdad? Porque se afecta también a los seres vivos que dependen de ella, ¿verdad? O vivían en ellos. ¿Sí? Entonces, es terrible, ¿verdad? Y otras tierras boscosas pasaron de ser de 1.672.000 a 1.342.000 hectáreas. Entonces, aquí hay una tabla de cobertura forestal entre el 90 y el 2015. O sea, en el 90 teníamos 4.748.000 hectáreas de bosque y en el 2015 ya solo habían 3.540.000. Y de otras tierras boscosas había 1.672.000 hectáreas y en el 2015 solo había 1.344.000. Entonces, este fue un dato sacado de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales del 2015, Informe Nacional de Guatemala. Tabla 1A, página 14. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros lo terrible y lo acelerado que va este proceso de deforestación. Y mucho de ello influye en la misma necesidad del ser humano de tener vivienda. Entonces, se eliminan la masa boscosa para hacer una masa sólida de concreto, ¿verdad? Que es a través de las urbanizaciones y los condominios y colonias que se van dando, ¿sí? Entonces, y aquí están las otras tablas del bosque primario. En
90 teníamos 2.951.000 hectáreas. En el 2015, 1.334.000. Aquí se ha perdido el 55% de la cobertura forestal primaria. Y en los mangles, en los bosques de mangles, ¿verdad? No es nada mejor, dice. Con una pérdida del 55% en los últimos 15 años. En el 2000 habían 36.000 hectáreas de bosque de mangle y en el 2015 solo 16.000 hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Para que tengan ustedes la idea de lo que se ha perdido. ¿Sí? La mayor parte de la deforestación está en Petén, Alta Verapaz e Izabal. Entonces, en Petén desde 1991 y lo que ha cambiado hasta el 2010. Entonces, entre 1990 y 2010 perdimos 1.026.000 hectáreas, de las cuales 750.526 se encontraron en Petén. Es decir, que el 73% de la deforestación se encuentra en Petén. ¿Sí? Y el resto repartido entre Izabal y Alta Verapaz, que son los que más fuertes, digamos, en ese sentido, y otros poquitos por otro lado, ¿verdad? Y aquí lo que mencionamos, la deforestación se debe a la expansión de la frontera humana, no solo en cuanto a viviendas, sino que también muchas áreas de bosque han sido arrasadas para convertirlas en pastos, en suelos de pastos para ganado o las mismas necesidades de prácticas agrícolas, ¿sí? ¿Verdad? La deforestación acelerada por el cambio de uso del suelo, ¿verdad? De bosque a actividades ganaderas y agrícolas, era lo que mencionaba hace un ratito. También los incendios forestales han acabado con parte de los bosques. El desecamiento de cuerpos de agua, ¿verdad? Los famosos cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, algunas van secando su caudal, ¿no? Y todo esto también afecta, ¿sí? Hay desecamiento de cuerpos de agua, por ejemplo, de humedales, ¿no? Y aguadas. Otro efecto es el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todos es sabido de las pistas clandestinas, ¿verdad? Y entonces botan la capa boscosa para poder realizar una pista clandestina, ¿verdad? El tráfico de madera, que también ya mencionamos el problema serio con el tráfico de madera, ¿verdad? Que pues también son grupos organizados fuertemente armados, ¿verdad? Que pues lo que buscan es agenciarse de las maderas finas que tiene el país, especialmente en esas áreas de Petén, ¿verdad? Y también el tráfico de especies no maderables, ¿verdad? La fauna y otros ilícitos. El crecimiento demográfico, la expansión urbana en las comunidades dentro de áreas protegidas. Eso es importante también, se da mucho. Ya vamos a ver qué es un área protegida, cómo se compone un área protegida, ¿sí? Y pues a pesar de ser áreas protegidas, hay comunidades que están dentro de esas áreas que fueron declaradas como áreas protegidas, ¿sí? Y eso implica también que a veces se hacen malas prácticas dentro de esos espacios.
Igual aquí, ¿verdad? Invasión a las áreas protegidas y pérdida de la biodiversidad, ¿verdad? Es lo que les acabamos de mencionar. Las principales causas de deforestación, según Ramos, citados en CGPlan 2013, la destrucción y eventual remoción de la cobertura forestal para la ganadería y cultivos agrícolas. O sea, se han convertido en zonas francas para ganado, ¿verdad? En Petén, por ejemplo, los suelos no son muy profundos. Y entonces los tipos de cultivos ahí no se dan, pero sí se dan, son aptos para pastos. Y por eso es que prefieren convertirlas en zonas ganaderas, ¿verdad? En lugar de los bosques. ¿Sí? Esta es mayor en las cercanías de los asentamientos, ¿verdad? Las zonas que se convierten en cultivos agrícolas o ganadería, ¿verdad? Más, los habitantes no tienen una tradición de utilizar el bosque natural, ¿verdad? Y en el mismo informe se asegura que los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón son las áreas protegidas deterioradas de la Reserva de la Biosfera Maya. Solo en ellas existen 50 pistas de aterrizaje para el narcotráfico, dado a conocer por Prensa Libre, ¿verdad? Citada por CGPlan en el 2013 en la página 75. ¿Verdad? CONAP, ¿alguien sabe qué es CONAP? Sí, Arqui. A ver, decinos qué es CONAP. Es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Correcto, así es. Entonces, como ven, gracias, te agradezco mucho. Existe una entidad que se encarga de velar por las áreas protegidas. Sin embargo, como todo en nuestro país, los grandes problemas se dan porque no existe la capacidad para mantener suficiente personal en las áreas protegidas para dar, digamos, seguimiento y asesoramiento a las comunidades que pues están en áreas protegidas, ¿verdad? Para que se maneje de mejor manera la explotación de esos recursos, ¿verdad? Entonces, la tasa de deforestación entre el 2000 y el 2010 fue de 180,000 kilómetros cuadrados. Y en el 2006, el 93% de esa deforestación estuvo concentrada en 4 reservas naturales, ¿sí? El Parque Nacional Laguna del Tigre con el 45%, la Reserva de San Román con el 18%, el Parque Nacional Sierra de Lacandón con el 21% y la Reserva de la Biosfera Montañas Mayas Chiquibul con el 9%. Bueno, el Parque Nacional Laguna del Tigre es el área con mayor índice de deforestación, lo cual está ligado fuertemente a las actividades de extracción de petróleo que se llevan a cabo en el lugar. ¿Sí? Entonces ahí están las fuentes de donde se tomó todo esto, ¿verdad? Y ¿es serio el problema? Sí, es serio. Difícil de parar, sí, difícil de parar, ¿verdad? Pero no imposible si hubiera un buen deseo de parte del gobierno, pero muchas veces, repito, lo dejan de un lado porque les interesan otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tipos de bosques tenemos en Guatemala? Pues el latifoliado que se mencionaba al principio. El latifoliado de baja elevación, ubicado en los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz y parte del Quiché.
Este bosque, el cual no supera los 600 metros sobre el nivel del mar, eso es importante, la altura. ¿Por qué? Porque tanto en Petén, la mayoría del suelo, en Izabal también hay zonas muy bajas, y Alta Verapaz hay una parte que es baja, ¿verdad? Panzós, Cabón, Quiché igual, en Chicamán. Entonces son áreas que no superan los 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces es considerado como uno de los hábitats de una gran cantidad de especies en amenaza. Tal es el caso de los árboles de caoba o cedro y de animales como el jaguar, los tucanes, el quetzal, entre otros varios. ¿Sí? En cuanto a la madera, es importante mencionar que las caobas y el cedro son maderas muy preciadas a nivel nacional e internacional, por lo que este tipo de bosque es de suma importancia para Guatemala. Esta es una imagen de un bosque latifoliar de baja elevación, el bosque latifoliar. ¿Sí? Luego tenemos el bosque de coníferas, conocido como bosques de pinos, ¿verdad? Que se encuentran en varias zonas de Guatemala, especialmente en la región central y a través de la cadena montañosa del país. ¿Sí? Es la región conocida como el altiplano guatemalteco, ¿verdad? Sí, abarca desde San Marcos, Huehuetenango, hasta Chiquimula y Zacapa. En esta región se encuentran más de 5 especies de pinos. ¿Sí? Esta es una imagen, ¿sí?, de un bosque de coníferas. El bosque mixto, que es el bosque que, como su nombre lo indica, es una mezcla de dos tipos de árboles. Las coníferas o pinos y los bosques de hojas anchas. Es decir, los bosques mixtos son aquellas que tienen una composición mixta entre árboles como el roble o el encino, con las distintas clases de pinos que se encuentran. Se considera que los bosques mixtos abarcan una extensión de 1,270 kilómetros cuadrados. Esto creo que es 1,270,000. Lo vamos a verificar. Compuesto por especies de hoja ancha y coníferas en una distribución espacial, cuya proporción puede variar desde el 31% de coníferas y 69% de latifoliadas, hasta 31% de latifoliadas y 69% de coníferas. Es decir, se pueden alternar o más coníferas y menos latifoliadas, o más latifoliadas y menos coníferas. ¿Sí? Este es un ejemplo de bosque latifoliado de altura. ¿Sí? Y hay también bosques latifoliados de baja elevación que se encuentran ubicados a más de 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar. El bosque fragmentado y árboles dispersos de la costa sur, ¿verdad? Este tipo de bosque tiene como característica su gran humedad. Se encuentra en el área del Pacífico, como su nombre lo indica, en la costa sur de Guatemala. Es un bosque fragmentado y árboles dispersos de costa sur. Posee como árboles más representativos por su gran valor en madera el palo blanco y la caoba. Estos bosques surgen de los bosques transformados por la actividad ganadera y agrícola en la región. Vemos ahí una imagen.
Luego el bosque de manglar, ubicada en el Pacífico del país. El manglar que puede ser rojo, negro o blanco, ya que dichas especies se encuentran en el bosque. Este bosque forma una franja no continua o interrumpida por la actividad humana. Puede encontrarse el bosque de manglar muy densa o muy poco densa, dependiendo de la actividad humana que se realiza en las proximidades del mismo. Les voy a compartir un video de un bosque de mangle. Arqui, disculpe, Sí, dime. sí estaba presentando algo poquito antes. Que a mí solo me apareció una pantalla en blanco nada más, pero no aparece ninguna otra cosa. Les voy a poner en el WhatsApp del grupo este documento que leímos, ¿oíste? No te preocupes. Vaya, está bien, Arqui, gracias. Voy a ponerles el... Está conectada Stephanie Morales. ¿Alguien puede agregar a Valdemar al grupo, mucha porfa? Un manglar es un bosque que se encuentra en las zonas costeras o en las orillas de los ríos y que está relacionado con el mar y con el agua dulce. El manglar presenta adaptaciones únicas y especiales para poder tolerar la falta de oxígeno, los altos niveles de sal, las mareas y los cambios en el suelo. Se distribuyen a lo largo de todo el planeta en las zonas tropicales y subtropicales. Los manglares son ecosistemas de transición entre el ambiente acuático y el ambiente terrestre, y por eso es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. En ellos se pueden encontrar gran número de especies de aves, peces, crustáceos, moluscos y otros seres vivos. El árbol de mangle es capaz de crecer en ambientes salinos y pobres en oxígeno. Esto lo logra a través de varias adaptaciones. Las primeras son las glándulas de sal, las cuales permiten eliminar las pequeñas cantidades de sal que logran penetrar en la planta. Estas se encuentran en las hojas y en los pecíolos. Una segunda adaptación son las raíces adventicias con pequeños poros llamados lenticelas. Las raíces adventicias crecen varios metros de longitud y ayudan a los manglares a fijarse y sostenerse en los suelos pantanosos donde viven. Estas raíces atrapan lodo, arena y sedimentos que sirven para añadir terreno y estabilizar el perfil costero. Por último, están los neumatóforos, que son prolongaciones de las raíces que salen a la superficie de la tierra, que funcionan como órganos respiratorios, permitiendo que el aire penetre a los tejidos internos de estas plantas. Los mangles son tolerantes a condiciones diferentes de salinidad y están vinculados a la influencia de las mareas. De hecho, estos bosques necesitan para su funcionamiento el aporte de agua dulce y agua marina. A esta mezcla de agua se le conoce como agua salobre,
y es por esta razón que se localizan en la zona de transición entre el medio marino y terrestre. Los manglares en el mundo se establecen en las costas de los países ubicados en los trópicos y subtrópicos. En el continente americano se extienden en la costa atlántica, desde la zona norte de Florida en Estados Unidos hasta el sur de Brasil, y en la costa pacífica se encuentran desde el estado de Baja California en México hasta el sur de Perú. Para resistir las condiciones de inundación, salinidad, pobres concentraciones de oxígeno e inestabilidad del medio donde habitan, estos árboles presentan adaptaciones fisiológicas que los convierten en unas especies únicas. Principales especies de mangle son 4. Rhizophora mangle o mangle rojo es la especie más característica de los manglares. Se reconoce fácilmente por sus raíces zancudas. Normalmente se encuentra en las condiciones de mayor inmersión del suelo y con bajos índices de salinidad, por lo que es una especie pionera entre los límites terrestres y marinos. La función fundamental de estas raíces es prestar anclaje al árbol en un medio lodoso y afectado por las mareas. Las semillas son conocidas como propágulos, ya que la planta se desarrolla y germina en el fruto, estando aún en el árbol madre. Esta estrategia se conoce como viviparidad. Al desprenderse las semillas ya germinadas del árbol, flotan en el agua y al bajar la marea los propágulos son capaces de anclarse en el suelo y desarrollar raíces. Sus propágulos son muy característicos, ya que tienen forma alargada y miden entre 15 y 40 centímetros de largo. Laguncularia racemosa o mangle blanco. Esta especie se encuentra en zonas con elevados tiempos de residencia del agua y por lo tanto rangos bajos de salinidad. La corteza del árbol está fisurada y tiene un color café grisáceo. Sus flores son espigadas y los propágulos son pequeños y parecen nuececillas. Avicennia germinans o mangle negro. Se encuentra normalmente en zonas que solo se inundan en marea alta, por lo que son zonas que presentan las mayores condiciones de salinidad. Es la especie más eficiente para excretar las altas concentraciones de sal a través de unas glándulas que tiene en sus hojas. Estas frecuentemente presentan incrustaciones de sal, por lo que en muchos lugares se le conoce también por el nombre de mangle madresal. Presenta un sistema de raíces que emergen de la tierra en forma vertical. Se conocen como neumatóforos y se encargan de capturar el oxígeno de la atmósfera a través de unas estructuras llamadas lenticelas. Se han llegado a contar más de 10.000 neumatóforos en un árbol de mangle negro. Su corteza es oscura y sus propágulos miden aproximadamente 2 o 3 centímetros y tienen forma de un mango pequeñito. Conocarpus erectus o mangle botoncillo. Se le considera como una especie asociada al manglar ya que no tiene algunas de las características fisiológicas que caracterizan a los mangles. Esta especie no cuenta con propágulos que germinan en el árbol. Sus frutos son como unas pequeñas piñitas que cuando maduran sueltan unas diminutas semillas. Puede llegar a medir 10 metros de altura. Se encuentra ocasionalmente en condiciones de inmersión del suelo como son las playas arenosas y lugares pedregosos con mucha pendiente y bajo condiciones de salinidad altas. Los manglares juegan un papel muy importante tanto en la conservación de la vida animal y vegetal como para las actividades productivas. La función principal de los manglares es servir como un hogar a muchas diferentes especies de animales que llegan a desovar, llegan a reproducirse por ser aguas calmas, por tener protección en lo que son las raíces de los árboles de mangle. Otra función muy importante es la protección contra los desastres naturales. Adicionalmente funcionan como un pulmón en la generación de oxígeno o producción de oxígeno. Esto ayuda también a contrarrestar los efectos del calentamiento global. Por otra parte, podemos mencionar que también una función muy importante es lo que es la captación de contaminación que viene por medio de las quebradas, por medio de los ríos, evita la erosión, la intrusión salina, que es cuando se mezcla el agua salada con el agua dulce de las fuentes de agua dulce de las que toma la gente que vive cerca de la costa. Los animales más representativos del manglar son la espátula rosada,
la piangua, el pez robalo, el cocodrilo, el mono cariblanco, el cangrejo y la boa. Entre las principales amenazas del manglar tenemos el cambio de uso del suelo, como por ejemplo las plantaciones de arroz, de melina, teca, también la ganadería. Y con respecto a las plantaciones, es porque se utilizan muchos agroquímicos para poder mantener las pestes alejadas, diferentes plagas. Y también en el caso de lo que es melina y teca no se respeta la vegetación del cauce del río, entonces cuando se va a hacer la corta o la extracción de la madera, se elimina toda la vegetación que hay en el cauce del río y eso produce grandes problemas de erosión. Yo creo que son 4. El primero es lo que es el desarrollo turístico y el desarrollo de bienes raíces, que se está dando mucho en la región, fundamentalmente porque aquí hay una gran belleza escénica, una gran riqueza biológica. En segundo lugar, los usos de la tierra no compatibles con los manglares. Acá una de las complicaciones que se tiene es que el Golfo Dulce casi no tiene corriente y lo que tenga que ver con erosión o con depósitos de agroquímicos o cualquier otro elemento pues, que no sea beneficioso para los ecosistemas, se queda ahí, no se mueve, como es en otros lugares. Igualmente tenemos un problema acá con la extracción de grava de los ríos, con la extracción de material de tajo de los ríos por las construcciones que se están haciendo y que se está haciendo no solamente para las carreteras, sino para otro tipo de construcciones que también se están dando. Y yo creo que la cuarta amenaza es el hecho de que esta es una región que en términos del país tiene más necesidad social y por lo tanto pues la gente mira los recursos y tiene que sopesar las opciones de conservación o de desarrollo. Los manglares se encuentran protegidos por leyes y regulaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, su protección efectiva y conservación depende de todos. Más 20 grupos ambientalistas se opusieron a la llamada economía verde por considerar que esta conduciría a la mercantilización de la naturaleza. En Guatemala ya comienza a verse los efectos negativos de este modelo, según ha denunciado una organización ambientalista. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar el pasado viernes, la Organización Internacional de Manglares alertó sobre el dramático estado en que se encuentran los manglares en Guatemala por el avance de la economía verde. Los monocultivos, la acuicultura industrial y la explotación minera de las playas son señaladas como las políticas de desarrollo económico que están acabando con los manglares en el país centroamericano. De acuerdo con cifras del grupo conservacionista, Guatemala ha perdido en los últimos 25 años más del 65% de estos ecosistemas por el avance de la industria del camarón, las plantas de la palma africana y la caña de azúcar. Recuerdan que estas prácticas deforestan los manglares y hoy los guatemaltecos solo cuentan con unas 17.000 hectáreas de manglares. Destruir estos ecosistemas significa dejar sin empleo a más de 37.000 pescadores artesanales de la costa sur de Guatemala. Los manglares representan el 1% de los bosques del planeta y tienen un alto valor ecológico por ser criaderos de peces y mariscos. Además, funcionan como pulmones del ambiente al producir oxígeno. Si el mangle se nos acaba, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Si el mangle nos da la pesca, también nos da de comer. Si el mangle se nos acaba, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Si lo seguimos cortando, se va a desaparecer. Qué importante es este bosque que nos brinda protección contra de cualquier tormenta, contra de cualquier tifón. Es refugio para especies en peligro de extinción. Debemos de protegerlo para su conservación. Qué bonito, qué bonito, qué bonito
Vimos ahí un importante de bien, vamos a estábamos con este documento, perdón. No me deja compartir. Quiero ver, permítame. Por favor, los micrófonos. Les encargo, por favor. Entonces, habíamos visto este video del mangle. Este es otro que se da en Reu, también donde hubo problemas en el Tulate. Estamos en el área de reforestación Paso de Caballos, ¿vamos? Paso de De Caballos. los caballos. Y los que reforestamos fuimos parte de la comunidad y parte de los niños de la escuela. No hay necesidad que le paguen a uno para el deber de reforestar porque solo tiene que ser uno conciencia de que si solo vamos a hacer la leña y no vamos a reforestar, se termina. Pues yo la verdad, a mí me gusta motivar mucho a los niños en la cuestión de las reforestaciones porque en el caso mío los niños obedecen más que la gente grande. Con más voluntad ellos vienen a ayudar a reforestar y ellos me han ayudado en muchos casos a estar reforestando. La motivación mía es estar reforestando es para que siempre haya, porque en el futuro nuestros nietos, hijos, nietos y todo eso, y si se acaba el manglar ya no van a tener vida porque de ahí mismo tenemos el aire puro, porque ya ve que si no hay árboles no hay aire puro. El objetivo es que el mangle no se termine, pues. Que se va cortando el seco, donde va quedando claro se va metiendo viruta para que crezca nueva semilla de mangle. Porque de ahí vivimos bastantes personas pues, de la pesca y si no hay mangle no hay pesca. No hay pescado porque el pescado vive en la madriguera del mangle, las raíces del mangle. Ahí se cría jaiba, almeja, camarón, robalo, pargo, liseta. Son parte de los peces que se crían en la orilla de los manglares. Y si el mangle se termina todo. Ahorita hay cangrejo manudo, cangrejo nazareno que le dicen el que sale de las mezquiteras. Sale cuando llueve el primer aguacero. Ahora el manudo es muchos les dicen nazareno, muchos les dicen plátano. Es un colorado que hay, cangrejo azul, la jaiba que es la que hay en el estero. Esas son las especies de cangrejos que hay. Y el violinista que es Sergio. Y el violinista que estaba diciendo don Sergio, que es un chiquitillo, el cangrejo es chiquitillo, pero la tenaza es bien grandota, que es el que llama a la gente. El soldadito le llaman muchos. Pues como familias usamos lo que es la leña.
La leña es para poder pues cocinar nuestros alimentos, porque aquí no hay un caso, porque si uno tiene una estufa, dice, el gas está demasiado caro. Aquí las familias somos bien pobres, no tenemos cómo decir, vamos a ir a comprar un tambo de gas porque no hay fondos para comprar gas. Las familias no compran gas, porque más bien consumimos la leña porque lo que es para pues, la hecha de los alimentos. Sí, se está perdiendo por la tala que hace la gente y porque la agua, por el río que le hicieron una tapada a los cañeros allá arriba, ya no entra agua dulce aquí. En realidad el mangle necesita agua dulce y agua salada. Mire, hace años atrás, hace como unos 15 años, este canal donde andamos aquí ahorita tenía conecte con el río de Icán, aquí en el lado de los encuentros. Pero hace como 5 años vinieron los cañeros y hicieron unos zanjones para que el río les regale las cañeras que tienen ellos ahí en los encuentros. Entonces ahora el canal que viene para acá ya se cerró, ya no tiene entrada, ya cuesta que entre. Tiene entrada de agua dulce, pero aquí por el lado de un zanjón que le dicen Las Flores. De que hay partes a donde no llega el agua dulce con el agua salada, entonces ahí hay partes que se seca definitivamente el área. Se seca y entonces ahí es donde ya se empieza a ver aquello, pero seco, seco. Ese es el problema de que ya la gente mira, esa área está seca, le vamos a meter machete. Empezamos a hacer leña y empiezan a hacer leña y todo eso. Se queda aquello pelón. Entonces al ver eso pelón, entonces no hay más que hacer, juntar viruta en la época que hay semilla. Muchos le llamamos semilla, muchos le llamamos viruta, ¿verdad? Porque entonces la juntamos y nos juntamos con la comunidad y vamos a sembrar. Nosotros yo con los niños, pues, o con gente así, hemos juntado semillas. Tenemos ya 7 años de estar trabajando esto. Bien, esa es la otra que teníamos. Y por último, quiero ver si hay otra. Los monitoreos de flora y fauna se extienden por toda la zona central del complejo hidroeléctrico Renace como un esfuerzo para la protección y conservación de los recursos naturales, especialmente de la flora y la fauna existente en el lugar, mediante el uso de equipo especializado, dentro de ellos las grabadoras ecoacústicas. Esto lo que nos permite es ir conociendo algunos índices de perturbación del lugar, pero también identificando algunas especies muy particulares de la zona. 140 especies de flora y fauna, 24 especies de macroinvertebrados, 120 especies de aves, alrededor de 11 especies de peces y alrededor de 15 especies de mamíferos menores. Realizamos limpiezas de ríos, monitoreo de nuevos senderos. Hemos registrado
11 especies con esas cámaras. Es un método no invasivo que permite que las especies no se sientan amenazadas y por lo tanto no se está perturbando el hábitat de los animales. Se han realizado alianzas estratégicas, especialmente con defensores de la naturaleza, quien nos ha brindado el soporte técnico para la implementación de acciones, dada la vasta experiencia que han acumulado por muchos años en procesos de protección y conservación, especialmente en Sierra de las Minas. El bosque nuboso es de los ecosistemas más importantes de Guatemala en cualquier parte del mundo por todos los servicios ambientales que provee. La participación ciudadana en conservación. Eso es hacia donde deberíamos de ir con todas las empresas que estamos intentando rescatar el bosque nuboso, la organización local, la participación de los gobiernos, el tema educativo y ser proactivo hacia la conservación. La zona en particular posee características especiales que ameritan su conservación y preservación, de manera que nosotros podamos ir haciendo un aporte para el país. Bien, esas son algunas de los videos de cómo está la situación de los bosques. Vieron, interesante, y en realidad todos deberíamos de apuntar hacia la conservación, hacer nuestro mejor papel o dar poner nuestro mejor granito en lo que podamos para tratar de preservar la biodiversidad, ¿verdad? Hay que hacer una tarea de es un mapa conceptual gráfico sobre los ecosistemas terrestres, aéreos y marinos, ¿sí? Yo tenía por ahí para que veamos. Porque sus óvulos han envejecido. Los ecosistemas terrestres son las áreas donde interactúan factores bióticos, seres vivos, y abióticos, no vivos, en un ambiente de aire sobre tierra emergida. La característica fundamental es el medio en el que se desarrolla, que en este caso es el aire y el suelo como soporte físico. El medio aeroterrestre impone una serie de propiedades a estos ecosistemas, generando en los seres vivos formas específicas de adaptación, principalmente debido a que el medio terrestre se ve sometido directamente a los efectos del clima. Las mayores variaciones son por temperatura, efectos de tormentas, cambios de humedad, entre otros factores. Todo esto hace que la variación de adaptaciones de los seres vivos alcance su mayor expresión en este medio. En estas condiciones, los ecosistemas alcanzan una alta variabilidad, existiendo miles de ecosistemas terrestres. Características de los ecosistemas terrestres. El aire como medio. Los seres vivos de los ecosistemas terrestres se desenvuelven en un medio compuesto de aire. El mismo es de baja densidad, susceptible a fuertes variaciones de temperatura y fenómenos climáticos, condicionando las adaptaciones que desarrollan los seres vivos. La Tierra como soporte. Estos ecosistemas se desarrollan teniendo como soporte la fracción terrestre emergida, que establece condiciones particulares para el desarrollo de los ecosistemas. El suelo, además de soporte físico, representa el suministro de agua y nutrientes para los productores primarios y en sí conforma un ecosistema particular. Variabilidad ambiental. El medio aeroterrestre está sometido a la incidencia del tiempo atmosférico, es decir, las variaciones de temperatura, precipitaciones, vientos y otros factores y elementos. El clima es muy variable en términos de época del año, latitud y altitud, creando una gran diversidad de combinaciones ambientales particulares.
Esto ha promovido la diversificación de especies para adaptarse a las diversas exigencias de los distintos ambientes terrestres. Adaptaciones. La vida se originó en los océanos, por lo que los seres vivos tuvieron que desarrollar diversas estrategias para adaptarse al medio aeroterrestre. En el caso de las plantas como productores primarios, desarrollaron tejidos mecánicos que les permitiera erguirse. Esto debido a que en la Tierra la atmósfera no ofrece el soporte que proporciona el agua para mantenerse erguidas. Además, desarrollaron sistemas radicales y de conducción de agua para obtener y transportar el agua y minerales. De igual forma, establecieron sistemas para intercambio de gases a través de las hojas. Por su parte, los animales desarrollaron sistemas de respiración a partir del aire y sistemas de locomoción aeroterrestres. Tipos de ecosistemas terrestres. Tomando en consideración que un ecosistema es una combinación específica de condiciones bióticas y abióticas a nivel local, los ecosistemas terrestres son muy numerosos. De tal forma que para hacer un bosquejo general de los mismos, aquí se expondrán agrupados en los biomas que los incluyen. Tundra. Este bioma alberga los ecosistemas terrestres ubicados en las latitudes más al norte del planeta o en algunas regiones del sur. Las condiciones climáticas son extremas, con temperaturas cercanas o por debajo de 0 grados Celsius durante casi todo el año y la presencia de una capa de suelo permanentemente congelada. Esto limita las posibilidades de desarrollo de la vegetación, la cual se reduce a musgos, líquenes y algunas especies herbáceas. En la fauna se encuentran los renos y su depredador, el lobo. Taiga. Más al sur de la tundra se desarrollan los ecosistemas agrupados en la taiga o bosque boreal. Estos son grandes extensiones de bosques de coníferas con escasa diversidad estructural. La fauna es más diversa que en la tundra, con grandes mamíferos como renos, lobos, osos y alces. Mientras que más al sur aparecen especies de angiospermas como el arce, roble y olmo, combinadas con las coníferas. Bosque templado. Hacia latitudes más alejadas de los polos se encuentran los ecosistemas de bosques templados. Aquí se incluyen bosques templados de hoja ancha, bosques de coníferas, bosques mixtos y bosques mediterráneos. Estos últimos ubicados en condiciones de clima muy peculiares, definidas por la influencia marina, con veranos secos y cálidos e inviernos frescos. Los bosques mediterráneos solo se localizan en la cuenca del mar Mediterráneo, en California y en la costa del Pacífico en Chile. También se presentan en Sudáfrica y el suroeste de Australia. Por su parte, en extensas áreas de Eurasia y Norteamérica se encuentran bosques templados de hoja ancha. Entre las especies vegetales está el roble, el abedul y la haya. Entre las coníferas hay pinos, cedros, cipreses, abetos y sabinas. Mientras que en la fauna habita el lobo, el oso, los ciervos, entre muchas otras especies. Estepa. Estos ecosistemas se desarrollan en tierras planas de clima frío y seco, entre los límites de la taiga o bosques boreales y los bosques templados. Se caracterizan por el dominio de especies de gramíneas y ciperáceas, con escasos arbustos. Se encuentran en áreas de Eurasia, especialmente en Siberia, Rusia, y algunas áreas en el cono sur sudamericano. De estos ecosistemas en Eurasia es el caballo salvaje mongol o caballo de Przewalski y el antílope saiga. Pradera. Este bioma incluye a todos los ecosistemas dominados por hierbas, especialmente gramíneas en zonas templadas. Ocurren en altas latitudes al norte y al sur del Ecuador, entre los límites de los bosques templados y las zonas áridas o desérticas. En el caso de Norteamérica, donde este bioma alcanza su mayor extensión, se identifican ecosistemas de pastos altos, medios y bajos. De las praderas norteamericanas es el búfalo o bisonte americano y el perrito de las praderas.
Selva tropical. En el marco de este bioma se encuentra la mayor diversidad de ecosistemas y entre sus ecorregiones están las selvas tropicales húmedas y selvas secas, deciduas, semideciduas y espinosas. Mientras que las selvas húmedas incluyen selvas nubladas o nubosas de montaña y selvas lluviosas cálidas. Solo considerando una selva lluviosa en particular como la selva amazónica, se distinguen diversidad de ecosistemas. Entre ellos el ecosistema de Várzea o selva inundable de ríos de aguas blancas, el Igapó o selvas inundables de ríos de aguas negras y la selva de arenas blancas. Aquí habitan depredadores como el jaguar, el puma y el águila arpía, mientras que entre los primates están los monos aulladores, los monos lanudos, los monos arañas, entre otros. En el ecosistema de selva nublada andina se encuentra el oso de anteojos y el tapir andino. Páramo. Son ecosistemas arbustivos de la alta montaña tropical de América y África, con su máximo desarrollo en las montañas andinas entre los 3.800 metros sobre el nivel del mar y el límite de las nieves perpetuas. Se caracterizan por ser arbustales bajos y medios, con abundancia de especies de familias como las compuestas, ericáceas y leguminosas. Aquí se presenta un alto nivel de especies endémicas, es decir, exclusivas de estas áreas. Sabana. Aquí se ubican diversos ecosistemas, siendo la matriz básica la de la planicie cubiertas fundamentalmente de gramíneas. Sin embargo, existen diferentes ecosistemas de sabana, entre ellos sabanas no arboladas y sabanas arboladas. Dentro de estas últimas varían también los ecosistemas según las especies arbóreas dominantes, pudiendo ser palmas. Así, por ejemplo, la sabana arbolada con acacias es el ecosistema característico de la sabana africana. Mientras que en Sudamérica se encuentran sabanas arboladas con palmas como la palma llanera, samán y otras leguminosas. Desierto. Los ecosistemas de zonas desérticas son también variables, aunque de escasa diversidad tanto en flora como en fauna. Esto debido a sus condiciones abióticas extremas, existiendo ecosistemas de desiertos calientes y de desiertos fríos. En ambos casos, la limitante fundamental es el agua, mientras que la radiación solar es abundante. Por otra parte, se caracterizan por una fuerte variación de temperatura entre el día y la noche. La vegetación es escasa e incluso ausente en algunas áreas, mientras que en la fauna abundan los reptiles y algunos mamíferos como los camélidos. Estos últimos incluyen a los dromedarios en desiertos calientes y las vicuñas y guanacos en desiertos fríos. Bien, ahí. Here we go. I have all. Bien, ahí vimos qué es un ecosistema terrestre. Para tener una idea, igual pueden buscar ustedes en la web los otros ecosistemas, ¿verdad? El marítimo y el aéreo. Y en lo que queda de tiempo, pues pueden hacer su mapa conceptual, pero de manera gráfica, ¿sí? Para exponer, ¿no? Lo pueden preparar así, no pierden tiempo con para las demás clases, ¿verdad? En lo que queda de aquí, por favor, preparen, hagan su tarea, ¿verdad? Repito, es un mapa conceptual gráfico, ¿verdad? En donde van a poner ecosistemas y van a poner definición del ecosistema, definición del ecosistema terrestre, del marino, del aéreo y pues una gráfica de ahí, una imagen de cada uno de ellos, ¿de acuerdo?
Estamos a la mitad prácticamente del primer tercio del semestre, ¿verdad? Porque estamos en la semana 3, en la semana 6 es el primer parcial, ¿verdad? Nos quedan 2 semanas de clases y el parcial. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Este material de los bosques se los voy a subir al WhatsApp, ¿de acuerdo? Porque no sé si, o yo creo que es el de los bosques, creo que fue el que les subí en material de aprendizaje. Sí. Pero si no, de todos modos lo vuelvo a cargar para que lo tengan ustedes ahí, ¿de acuerdo? ¿Alguna observación? ¿No estamos bien? Lorena. Buenas tardes, Arqui. Solo es el mapa conceptual. Sí, pero gráficamente, no solo escribirles conceptos, sino que el concepto y una gráfica, que puede ser una imagen, ¿sí? ¿De acuerdo? De los conceptos que vimos hoy. Solo del ecosistema terrestre, que fue este último video que vimos, ¿verdad? Entonces, pongan ustedes en YouTube ecosistema terrestre o buscan imágenes de ecosistema terrestre para tener su definición y su gráfica, su imagen, ¿de acuerdo? Entonces tienen que hacer del ecosistema terrestre, del aéreo y del marino. De los 3. Sí, correcto. Pones tu definición en tu mapa conceptual. El concepto principal es ecosistema. Definición, ¿qué es? Y las variaciones que son el ecosistema terrestre, aéreo y marino. ¿De acuerdo? De acuerdo, Arqui. Con definición y una imagen. ¿De acuerdo? Está bien, Lorena. ¿Alguien más? Arquitecto. Sí, Jorge. Un comentario. Sí, vos. No sé si se dio cuenta que Guatemala creo que tiene una demanda por contaminación de ríos, porque llegaba residuos de plástico, basura, no sé muy bien a qué. A Honduras. Yo creo que a Honduras era. Sí, ¿verdad? Por todo lo que iba en el Motagua. Ajá. Y yo creo que hay como una ley ahorita que no hay que contaminar nada de plástico. No sé si se ha dado cuenta que en las bolsas ahora, las bolsas de plástico dicen como ¿cómo es? Biodegradable. Ajá, sí, por ejemplo, aquí en la capital, en los grandes comercios, ya no están dando bolsas plásticas, ¿verdad? Hay que llevar su bolsa, sus bolsas biodegradables, ¿verdad? Para ir a traer las cosas. Y si no, pues uno compra y en la carretilla todo lo echa a su baúl, pero ya no dan bolsas plásticas, ¿verdad? Precisamente para evitar ese tipo de problemas. Era lo que les decía, que parte de nuestro trabajo, pues es velar por las pequeñas cosas que nos tocan, ¿verdad? El no tirar los papeles en la calle, porque, digamos, la basura en la calle puede dañar o puede acarrear algún tipo de enfermedades, ¿verdad? Y pues si nosotros empezamos haciendo nuestro papel, ¿no? Así como una bolsa de Tortrix, pues la guardo bien dobladita y espero donde haya un depósito para poder tirarla, ¿verdad? Y no lanzarla a la calle porque el problema es que el viento o el agua, no sé, la puede arrastrar hacia los tragantes y los tragantes generalmente van a dar hacia los ríos y ese es el gran problema, ¿verdad? Del por qué. Sí, estaban en esa disputa. No sé si ya se presentó la demanda, pero Honduras pedía que Guatemala hiciera algo para evitar eso, ¿verdad? Por eso es que se pusieron se han hecho varias barreras con redes y todo lo demás
tratar de atrapar ahí todos los plásticos y la mayoría de desechos que van en el río Motagua, ¿verdad? Pero lógicamente solo una organización o la poca gente que está participando es imposible frenar todo eso, ¿verdad? Pero toca, ¿verdad? Toca porque lamentablemente del lado de Honduras es una gran bahía de basura la que se está acumulando producto de nuestro país, ¿verdad? Entonces hay que empezar por la educación ambiental, ¿va? Para que no se den ese tipo de problemas. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Bien, entonces, repito, aprovechemos este espacio que nos queda para hacer de una vez nuestra tarea. Así la agarramos en caliente y no se nos acumula la tarea, por favor. Ya está creado en el Blackboard, ¿va? El espacio en actividades para que ustedes en semana 3 coloquen su tarea, por favor, la puedan subir. ¿Está bien, arquitecto? Va. Yo tengo todo claro ya. Gracias. Ok, vaya Jorge, gracias a ustedes también. Les agradezco y entonces nos vemos el próximo sábado, ¿de acuerdo? Gracias, igual. Feliz día. Feliz día. Feliz tarde.